se llama la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. Ya hemos dicho que escatología es ¿qué? ¿De qué trata la escatología? El estudio ¿de qué? De las últimas cosas, de los acontecimientos futuros, de los eventos del porvenir, de las profecías que están para cumplirse. Eso es escatología. La Biblia es un libro escatológico, contiene mucho de escatología. Y entonces ayer estuvimos hablando de las 70 semanas de Daniel. Vamos a hacer un recorderis de lo que contiene estos temas para esta semana. La profecía de las 70 semanas de Daniel, el de hoy, los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles, el arrebatamiento de la iglesia el día de mañana, el sábado el tribunal de Cristo y el domingo las bodas del Cordero, 9 de la mañana, primera parte, y 10:30 de la mañana, las bodas del Cordero, segunda parte. Eso es para esta semana. Ya les dije, van a quedar faltando otros temas que si Dios quiere los vamos a ver en el mes de septiembre, en la otra semana de doctrina que tengamos, que será de escatología también. Ahora vamos a recordar algo aquí, porque ayer los vi, receptivos, pero a la vez los vi como pensativos. A ver, ¿cuántos años comprende o abarca la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Cuántos años? ¿400 qué? 490 años. ¿Por qué 490 años? Porque se multiplica 70 por 7. 70 semanas de 7 años. No semanas de días, sino de 7 años. ¿Por qué de 7 años? Porque así lo determinó Dios. Porque es un programa diseñado por Dios que corresponde a 490 años. ¿De dónde salen esos 490 años? A ver, vamos a leer el texto bíblico que está ahí en Daniel capítulo 9. Vamos a mirar ese texto bíblico de Daniel 9. El capítulo 9, verso 24. Mire pues de dónde salen lo de las 70 semanas y lo de los 490 años. Verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces ahí en ese verso 24 nos habla de las 70 semanas, que corresponde a ¿cuántos años? 490 años, 7 por 70. Lo que acabamos de leer son los eventos que han de ocurrir en esas 70 semanas. Y entonces dice el verso 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, para que usted entienda esto de las 70 semanas, es fácil entenderlo si usted recibe esta llave. ¿Cuál llave?
hay 3 divisiones en las 70 semanas de Daniel. Hay 3 divisiones en esos 490 años. Primera división, ahí lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer aquí en el verso 25. Cuando dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. Entonces, 7 semanas. 7 semanas es la primera división. Primera división. ¿Dónde arranca a contar los 490 años? Comenzaron a contar en el año 457 antes de Cristo. ¿Quién dio la orden para reedificar Jerusalén y el templo? El rey Artajerjes I. Que a eso es que hace referencia la historia de Esdras, Nehemías, también Zorobabel y el profeta Ageo. Hace referencia a ese tiempo. Desde que el rey Artajerjes I dio la orden de edificar Jerusalén y el templo, hasta que fueron edificados, pasaron 49 años, que corresponde a la primera semana de las 70 semanas de esa profecía de Daniel. Ahí estamos claros. Segunda fase, ¿dónde la leemos? Ahí en el verso 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada le quedará. En esta versión dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Está hablando de la crucifixión de Cristo. Entonces, ahí usted suma la primera fase, que es una semana, ¿a cuántos años corresponde? A 49 años. La segunda fase, que son 62 semanas, usted multiplica 62 por 7. ¿Cuánto le daría? 434 años. Entonces ahora suma la primera fase y la segunda fase. La primera semana y las 62 semanas le da un total de ¿cuántas semanas? 69 años. Digo 69 semanas. 69 semanas por 7, ¿cuánto le daría? 69 por 7 nos daría 483. Que es lo mismo sumar 49 años de las 7 semanas más 434 años de las 62 semanas, para un total de 483 años. De las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron 69 semanas. De los 490 años a los que corresponden esas 70 semanas de esa profecía, ya se cumplieron 483 años. ¿Dónde fue el cumplimiento? En la cruz del Calvario. De esos 490 años en los que Dios enmarcó su programa con Israel, Cristo murió en el año 483, de esos 490 años. Cuando Cristo murió en el Calvario, entonces hay un texto que ustedes lo citan mucho en el evangelismo y nos gusta mucho, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Se da cuenta? Y los suyos no le recibieron. ¿A qué venía Cristo? A salvar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo rechazó, lo crucificó. El imperio romano, a través de Poncio Pilato, dio la orden de que Cristo fuera crucificado.
Pilato fue presionado por el pueblo, por la chusma que gritaba: crucifícale, crucifícale. Y Pilato dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y el pueblo dijo: pues si no lo crucificas, no eres amigo del César. Entonces lo pusieron en estrecho. Y él, para congraciarse con el pueblo y mostrarles que si era amigo del César, se lavó las manos y ordenó que Jesús de Nazaret fuera crucificado. Jesús de Nazaret murió en la semana número 69, que corresponde ¿a cuántos años? 483. Ahora, hay algo aquí bien interesante. Saquen la Biblia y mire qué hay entre Malaquías y Mateo. Los que tienen la Biblia física ahí, saquen la Biblia. ¿Qué hay? Me va a decir qué hay entre Malaquías y Mateo. Mire lo que hay ahí. Hay una página bien interesante entre Mateo y Malaquías. Mírela ahí. Hay una página en blanco. En blanco. ¿A qué corresponde esa página en blanco? Corresponde a los 400 años de silencio. ¿De silencio de quién? De silencio de Dios. ¿Por qué de silencio de Dios? Porque entre Malaquías y Mateo no se levantó más profeta. No hubo profeta de parte de Dios para el pueblo. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese tiempo? Estaba preparando al mundo para su manifestación en carne. Estaba preparando a su pueblo Israel para lo que él venía a hacer: buscar y salvar lo que se había perdido, dar su vida en rescate por muchos. Entonces mire, en la primera fase de las 70 semanas de Daniel, en las 7 semanas ocurre la historia de Esdras, Nehemías, Zorobabel y Ageo, reedificando el templo, reedificando Jerusalén. En las 62 semanas siguientes, o sea 400 años, ocurren los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, que corresponden a la historia de parte de la historia de 3 imperios: medo-persa, griego y romano. Durante esos 400 años que pasan entre Malaquías y Mateo, entonces pasa el imperio medo-persa, pasa el imperio griego y aparece el imperio romano. Cuando Jesús de Nazaret nació, el imperio reinante era el imperio romano. Vamos armando el cuadro ahí completo de esto. Ocurre la historia de el conquistador Alejandro Magno. ¿Han oído hablar de ese personaje? Alejandro Magno conquistó el mundo conocido en tan solo 10 años. Y su reino solamente duró 12 años. Murió muy joven, hasta corrido de la teja, porque se paró frente a la luna con la espada en la mano y amenazaba a la luna y gritaba que porque no podía conquistar la luna. Para que vea que sí estaba corrido, ¿cierto? Murió muy joven. También cuando él murió, su reino quedó dividido en 4 partes, de tal manera que los 4 generales de él, de acuerdo a la región, empezaron a reinar. Y entre esos generales hubo uno descendiente de los Seleucidas llamado Antíoco Epífanes IV, que entonces durante este tiempo de 434 años, la historia de Antíoco Epífanes
hace parte de esas profecías de Daniel que habla de esas 62 semanas. Cómo profanó el templo, cómo mató a las mujeres, cómo mató a los niños, cómo prohibió rendir culto a Dios, cómo prohibió la lectura de la ley, cómo quemó los ejemplares de la ley, los pergaminos de la ley que habían. Todo eso ocurrió en esos 400 años de silencio. Listo, entonces, si son 490 y Cristo murió en el 483, ¿qué nos queda faltando para los 490? 7 años, que viene a ser la tercera etapa de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Tercera etapa. Entonces vamos a leerlo ahí en el verso 27. Bueno, en el verso 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando habla después de las 62 semanas, se refiere a la semana 69, porque a 62 le suma las 7 semanas de la primera etapa. Y nada ya le quedará, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin llegará como una inundación. ¿Cómo llega una inundación? Repentina y arrasando con todo. Así va a ocurrir con el anticristo. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Póngale cuidado a esto, que aquí es donde vamos a conectar con el tema de hoy. Póngale cuidado. Verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. Muere Cristo en la cruz del Calvario. El programa de Dios con Israel se detiene ahí, en la semana 69, que corresponde a 483 años de esos 490. Ahí se detiene el programa de Dios con Israel. Y entonces viene esto: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruyó la ciudad y el santuario? El general Tito en el año 70 después de Cristo, general romano. Pero esta profecía tiene un triple alcance, porque se refiere también al anticristo. El príncipe del que está hablando ahí es el anticristo. Ese príncipe, cuando dice el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese príncipe, verso 27, por otra semana. ¿Cuántos años sería una semana? 7 años. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? ¿Pacto de qué? Pacto de paz. ¿Cómo está Israel ahora? En guerra. ¿Cómo ha estado en días anteriores? En guerra. Israel no puede estar en paz. Israel no va a obtener la tan anhelada paz. No puede estar en paz con nadie. ¿Por qué? Porque el escenario mundial está preparado de tal manera que en medio de esa guerra que está librando Israel con Irán, que es Persia, con Irak, que es Babilonia, y con cualquier otra nación, sea los palestinos o cualquier otra nación de los árabes, ese escenario está preparado para que el príncipe que ha de venir, ¿cuál es el príncipe que ha de venir? El anticristo. Cuando él aparezca,
como nadie ha podido lograr la paz entre Israel y las demás naciones, no lo ha logrado Estados Unidos, no lo ha logrado Francia, no lo ha logrado Inglaterra, no lo ha logrado España, no lo ha logrado ninguna de esas naciones que han querido ayudar y que han querido mediar. El anticristo sí lo va a lograr. Va a firmar un pacto de paz entre Israel y todas esas otras naciones. Y cuando ese pacto de paz sea firmado, el templo en Jerusalén, que desde que el general Tito lo destruyó en el año 70 hasta hoy, a 2026, réstele 70, le da 1956 años lleva Israel sin templo. Entonces, por medio de ese tratado de paz, Israel va a tener permiso de volver a reedificar el templo y de ofrecer sacrificios. Pero mire lo que dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Verso 27. A la mitad de la semana, ese príncipe que ha de venir, ese anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los sacrificios que supuestamente Israel ofrecía ahí en ese altar para Dios en ese tiempo. El anticristo le va a decir: de aquí en adelante me los van a ofrecer a mí y me van a adorar a mí. Y ahí es donde él se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios y va a exigir adoración. Y ahí es donde él le va a decir a la humanidad: nadie puede comprar ni vender sino el que tenga mi marca, el que esté en mi sistema. Ahí es donde viene el cumplimiento de Apocalipsis 13, cuando aparece lo de la marca, que no es así algo literal, 666. No, es estar dentro de ese sistema. A ver, algo así similar como, ¿recuerdan ustedes cuando vino pandemia? ¿Recuerdan lo del tapabocas? Que a usted no lo dejaban entrar a oficina, no lo dejaban ir al granero. Si no tenía tapabocas no le vendían nada. ¿Y qué más me dice del pico y cédula? ¿Se acuerda? A ver, ¿qué número tiene? No, hoy no le toca. No, pero es que no le toca hoy. Entonces, cuando sea ese tiempo de lo de la marca, a ver, ¿tiene la marca? No, no la tengo. No puede comprar, no puede vender, no puede acceder a ningún servicio público, no puede nada, no puede hacer absolutamente nada. Entonces hay un remanente de Israel que se va a rehusar a adorar al anticristo, que se va a rehusar de creer en él, que se va a rehusar a ofrecerle sacrificios. Y ahí es donde el anticristo lanza una guerra encarnizada contra el pueblo de Israel y empieza a matarlos. Israel va a sufrir como nunca ha sufrido en toda la historia de la humanidad. Lo que sufrió por el imperio egipcio, lo que sufrió por el imperio asirio, lo que sufrió por el imperio medo-persa, lo que sufrió por el imperio griego, lo que sufrió por el imperio romano, lo que sufrió por Hitler. ¿Han oído hablar de la Segunda Guerra Mundial? ¿Han oído hablar de Hitler, que asesinó más de 6 millones de judíos? De las maneras más atroces. Eso es nada comparado con lo que Israel va a sufrir bajo el yugo o bajo el imperio del anticristo. Será terribles, cosas casi indecibles. Entonces ahí es donde dice esto: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Bueno, para que usted se vaya haciendo la idea, tiene varios nombres. El anticristo tiene varios nombres. Ahí en Daniel se le llama el príncipe que ha de venir, se le llama el desolador. En otros pasajes, Cristo lo llamó el hijo de perdición. Pablo lo llamó el hombre de pecado, el impío. Tiene varios nombres. Entonces usted debe ir teniendo eso en cuenta.
Desolador, porque lo que ese hombre va a hacer es desolar no solo a Israel, sino al planeta Tierra. Al planeta Tierra. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado sobre el desolador? Que el Cristo de la gloria lo matará y lo echará al lago que arde con fuego y azufre. Eso está determinado, entre otras cosas que veremos más adelante. Bueno, armamos ahí el rompecabezas. ¿Sí quedó claro? ¿O tienen alguna inquietud ahí? Traigan las preguntas para el sábado. Vamos a ir más adelante. Pueden anotarlas y traerlas. Y bueno, los que trajeron preguntas hoy me las dejan ahora y para el sábado las vamos a responder. ¿Listo? Ahora hay un paréntesis de gracia. ¿O época de qué? De la iglesia. ¿Dónde arrancó ese paréntesis de gracia? Con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿En qué semana de la semana 70 de Daniel? En la semana 69. ¿Que corresponde a cuántos años de los 490 años? En 483. Mire pues el paréntesis de gracia. Fíjese bien. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. Ahí. Y ya nada le quedará. Ahí está la obra de Cristo en el Calvario. Y Daniel sigue profetizando. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Está hablando del anticristo. Desde que Cristo murió allá en el Calvario hasta que aparezca ese príncipe que ha de venir o el anticristo, habrán transcurrido más o menos 2000 años. 2000 años es el paréntesis de gracia, o sea, como allá se detuvo el reloj profético para Israel, el programa de Dios con Israel, el Señor sacó un nuevo programa llamado Iglesia. Que en ese es el programa que estamos. Ahí estamos nosotros. ¿Cuándo vendrá ese príncipe, ese anticristo? Cuando Cristo arrebate la iglesia. Entonces ahí es donde vamos a entrar en lo que se llama el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Fíjese bien en este pasaje de la Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Está hablando en el tiempo presente. Está hablando de lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Iba a bautizar con el Espíritu Santo. Les estaba diciendo: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe de qué se acordaron los discípulos? De la profecía de Joel. ¿Y qué decía la profecía de Joel? Que en los postreros días los ancianos soñarían sueños, los jóvenes verían visiones, y el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros siervos, sobre vuestras siervas, y profetizarían. Entonces los discípulos inmediatamente dicen: pero eso es la restauración del reino. ¿Restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Y mire la respuesta de Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
O sea, no les toca a ustedes saber ahora cuándo es la restauración del reino de Israel. Porque ese programa quedó, o iba a quedar, ¿qué? Quedó detenido. Porque esto lo está diciendo Cristo después de su muerte, sepultura y resurrección. En el monte de los olivos ya se está despidiendo de ellos, se iba a ir para el cielo. O sea, todavía no era la restauración del reino. Ahora, ¿qué les dice? Lean conmigo el verso 8 todo, lean conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen por la restauración del reino de Israel, que no es ahora en este tiempo. Ese programa quedó detenido. Ahora hay un nuevo programa. ¿Cuál es? La iglesia. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Recibir el Espíritu Santo, llenarse del poder de lo alto, predicar el evangelio, ser testigo de Cristo desde Jerusalén, pasando por Judea, por Samaria, llegando hasta lo último de la tierra, llegando a Colombia, llegando a Antioquia, llegando a Medellín, llegando a San Francisco. ¿Alguno vive en San Francisco? Para nosotros es esta palabra. El reino de Israel será restaurado después, pero ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora es el tiempo de nosotros llenarnos del poder de Dios y servirle a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo dijo eso hasta nuestros días? Casi 2000 años. Casi 2000 años han pasado. O sea que estamos próximos a ser arrebatados por el poder de Cristo Jesús, por su Espíritu Santo. Ahora le adelanto esto. No hay segunda oportunidad para los que se queden después del arrebatamiento. No se haga falsas ilusiones, ni le haga falsas ilusiones a la demás gente. Que no, que yo me hago mochar la cabeza. Hágase mochar lo que quiera y de nada le servirá. Ahora, eso dicen algunos, yo me hago mochar la cabeza, pero ignoran que una vez que Cristo se lleve la iglesia, la gente estará obligada a creer a la mentira, por cuanto no creyeron a la verdad. El mismo Dios les va a enviar un poder engañoso para que tengan que creer a la mentira. O sea que si no cree ahora la verdad, que es tan fácil creer a la verdad, en el tiempo de la gran tribulación no va a poder creer. Porque ese tiempo de gran tribulación será el programa de Dios con Israel. Ya no con la iglesia, porque la iglesia no estará. Y ya no con los gentiles. Vamos a mirar esto. Ahora, hay algo aquí. Cuando dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Qué privilegiados somos nosotros. Se lo voy a explicar con un ejemplo sencillo, algo rústico, pero fácil de entender. Una ama de casa de las que tenemos aquí tiene un hijo y le prepara una delicia de comida. Y lo llama y le dice: mi hijo, venga, aquí está el almuerzo, lo que le preparé está delicioso. Y él viene y lo mira y dice: no, a mí no me gusta eso. Como dicen los niños, no gusta, no gusta. No, pero vea, cómase lo que está. No, fite. Sí, que le den confite, eso sí le gusta. Y puede ser una comida deliciosa, con carne, con verduras, todo bien sabroso. Y entonces el ama de casa dice: bueno, no es lo quiso comer mi hijo.
Entonces va y se asoma por allá y llama por allá al vecino, al que no es el hijo, y le dice: venga, venga, ¿usted quiere comerse esta comida? Y ese muchachito viene, le recibe y se la come toda y le dice: qué comida tan deliciosa, tan sabroso, de esto no me habían dado en mi casa. Algo así pasó. Cristo traía el banquete de la salvación para Israel, se los sirvió, pero ellos no quisieron recibirlo, no quisieron comérselo. Y entonces ahí es donde entramos nosotros, por su gracia, por su misericordia. El banquete que era para Israel, ahora lo disfrutamos nosotros, ahora lo comemos nosotros. Y estamos alegres, gozosos y agradecidos por este banquete de la salvación, por este banquete del evangelio. Vamos entendiendo esto. Yendo más adelante, entonces, encontramos los tiempos de los gentiles basados en este pasaje de Lucas 21. Bueno, déjenme la imagen, que quería decirles algo acá. Esta imagen es real de Jerusalén. Esta es otra toma de Jerusalén. ¿Qué ven ahí en la imagen? ¿Qué pueden apreciar? ¿Qué encuentran? Ruinas. Son ruinas, todavía ruinas, que han encontrado desde el tiempo en que Nabucodonosor II, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y el templo. El templo ha sido destruido por Nabucodonosor, por el general Tito. Nabucodonosor II lo destruyó en el año 605 antes de Cristo. Lo reedificaron Zorobabel, Esdras, Nehemías. ¿Ha leído esos libros? Listo. Luego Herodes lo agrandó, lo refaccionó, pero en el año 70 después de Cristo lo destruyó el general Tito, general romano, y desde ahí hasta nuestros días está destruido. ¿Cuántos años lleva destruido? 1900 ¿qué? 56 años destruido. Entonces esto hace referencia allá. Ahora fíjese lo que dice Lucas 21 verso 24 al 28. Vamos a leerlo. Lucas 21 24 al 28. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de Israel, no de la iglesia. Y Jerusalén será hollada. ¿Por quiénes? Por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esa es la gran tribulación, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Al final de esa gran tribulación, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para Israel habrá redención al final de la gran tribulación. ¿Qué es redención? Rescate. Vendrá Cristo a rescatarlos de debajo del yugo opresor del anticristo. Eso es. Entonces, aquí tenemos que entender algo. Se habla del tiempo de los gentiles. Ese tiempo de los gentiles, ¿en qué consiste?
Es el tiempo en que los gentiles van a dominar al pueblo judío. Es el tiempo en el cual los gentiles se han enseñoreado de los judíos. Entonces aquí debemos ver esta cronología de 3 pueblos sobre la tierra. Fíjese en el texto bíblico, 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que muchos sean salvos. Entonces, Pablo habló de 3 pueblos. ¿Cuáles son esos pueblos? Judíos, gentiles y la iglesia. ¿Dónde aparecieron los gentiles? Vamos despacio, de a uno. ¿Dónde? No me acose la mula que tumba el jinete. ¿Dónde aparecieron los gentiles? Aparecieron desde Adán hasta Abraham. Los primeros 2000 años la tierra estaba poblada solo de una clase de personas, gentiles. Adán era gentil, Abel era gentil, Eva era gentil, Noé era gentil y Abraham también era gentil. Cuando Dios lo llamó, ¿qué era Abraham? Era un pagano, era un idólatra, fabricante de ídolos, vendedor de ídolos y adorador de ídolos. Y Dios lo llamó. Ahora, luego aparecen los judíos. ¿Cuándo aparecen? A partir de Abraham hasta Cristo. Entonces, de Adán a Abraham hay 2000 años, solo gentiles. De Abraham a Cristo hay 2000 años. Entonces están los gentiles y los judíos. Acuérdese que está Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que son los 12 príncipes, los 12 patriarcas, y ahí se dio origen al pueblo de Israel. Y aparecen los cristianos. ¿Cuándo aparecen los cristianos? A partir de Cristo hasta nuestra época actual. Han pasado casi 2000 años. Dese cuenta que cada 2000 años el Señor hace algo nuevo. De Adán a Abraham, ¿qué fue lo nuevo que Dios hizo? Llamó a Abraham para hacer de él un nuevo pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío, los israelitas. Luego de Abraham a Cristo, cuando se cumplieron esos 2000 años, entonces vino Cristo, murió en la cruz del Calvario y nació un nuevo pueblo. ¿Cuál nuevo pueblo? Los cristianos. ¿En dónde se llamó por primera vez a los cristianos? En Antioquía. En Antioquía. Pero no en esta Antioquía, sino en la Antioquía de Pisidia. Sí, por allí algunos estaban diciendo que, por eso es que los judíos descienden de los antioqueños. Entonces, de Cristo hasta nuestros días han pasado 2000 años. ¿Y qué es lo nuevo que Cristo hará? El arrebatamiento de la iglesia. Oiga, los veo bien enchufados. Muy bien, esto es muy interesante. Vamos más adelante. Imperios que han pisoteado a Israel. Póngale cuidado a esto. El imperio egipcio enseñoreó sobre Israel 400 años. Luego el imperio asirio dispersó el reino del norte, cuya capital era Samaria. Se llevó 10 tribus y media, los regó entre las naciones, los dispersó hasta el día de hoy. Nunca más regresaron. Más tarde, el imperio babilonio cautivó las 2 tribus y media que quedaban y se los llevó a Babilonia 70 años.
70 años. El imperio medo-persa dominó sobre Israel 200 años, 208 más o menos. El imperio griego dominó sobre Israel 160 años. Y asómbrese, el imperio romano ha dominado sobre Israel 644 años. ¿Se da cuenta por qué cuando el Cristo apareció lo esperaban montado en un corcel, con ejércitos, con carros de guerra, con caballos, con soldados, para que derrocara el imperio romano? ¿Y en qué apareció él montado? En un burrito. ¿Y cuál era el ejército que traía detrás de él? 12 apóstoles. ¿Y qué eran ellos? Pescadores. Y había uno torcido. Imagínense. ¿Ah? Qué paradoja. Pero ese es el Redentor. Ese es el libertador. Solo que Israel no lo conoció. Y finalmente vendrá el imperio del anticristo, que durará 7 años y enseñoreará sobre el pueblo de Israel. Encontré por ahí unas imágenes muy interesantes para entender esto. Bueno, esta es una efigie que muestra uno de los faraones y las pirámides de Egipto. El imperio egipcio dominó el mundo conocido desde el año 2100 hasta el año 1500 antes de Cristo. Leamos Génesis 15, 13 al 14 para que vea de dónde salen los 400 años de esclavitud. A mí me encanta esto porque aquí uno no tiene que inventarse nada. Eso está en la Biblia. Mire lo que le dijo Dios a Abraham, según este pasaje. Génesis 15, verso 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto? Si ve que no hay que inventarlo nada, ahí está. ¿En cuál tierra iban a estar 400 años? En Egipto. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Habla de las 10 plagas que el Señor iba a mandar allá. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se acuerda que estos días les prediqué sobre eso? Que 400 años de trabajo, eso tendría que tener una liquidación muy buena, ¿cierto? Está ahí donde ellos se apuraban. No, va, tome lo que quiere, lleve, que yo quiero esa cadena de oro, que yo quiero ese jarrón de oro. Tome, lléveselo, pero váyase ya. Salieron llenos de riqueza. Ahí estaba en la palabra. Vamos a las imágenes. Entonces, el otro imperio es el imperio asirio. Esta es Nínive, una figura de lo que era Nínive. ¿Se acuerdan de Jonás? Que él no quería ir a Nínive porque él sabía que si les predicaba se iban a arrepentir y Dios los iba a matar. Y lo que él quería era verlos arder en llamas. Él quería que Dios los matara. Y sabe que así hay gente por ahí. Qué bueno que Dios los mate a todos. Pero entre esos que están para morir, Dios puede salvar a algunos. Entonces el imperio asirio domina desde el 1500 hasta el 600 antes de Cristo. Eso nos da ¿cuántos años? Como 900 años. Los asirios eran temibles, violentos. Vamos más adelante. Está esta imagen, no se puede ampliar más, yo creo, pero habla de los 4 imperios. Yo le voy a encargar que en su casa lea Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. ¿De qué habla Daniel capítulo 2? Habla del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. ¿Qué sueño tuvo él? Él soñó con una imagen que tenía cabeza de oro, que tenía pecho de plata,
que tenía vientre y muslos de bronce, y que tenía pies de hierro mezclados con barro. Y entonces el rey mandó llamar a todos los brujos, los adivinos, los hechiceros, para que le interpretaran el sueño. Y les dijo: vea, yo tuve un sueño y yo necesito que me lo interpreten. Entonces dijeron los brujos, los adivinos, los sabios: ah, bueno, rey, díganos cuál es el sueño y se lo interpretaremos. Entonces le dijo el rey: ese es el problema, que yo no me acuerdo del sueño. Y yo necesito que ustedes me digan qué soñé y qué significa. Ah, no, rey, eso que usted pide está muy difícil. Ningún rey ha pedido nada de eso. Pues ya se los pido. Y si no me lo interpretan y no me cuentan el sueño, los mato a todos. Y entre esos estaba Daniel, sentenciado a muerte, pero no estaba ahí en ese momento. Entonces le dijeron a Daniel que el rey había dado orden de matar a todos los sabios, a todos los brujos, a todos los hechiceros. Y él preguntó: ¿y por qué? Porque el rey tuvo un sueño y no recuerda cuál es el sueño, y quiere que le recuerden el sueño y que se lo interprete. Y dijo Daniel: ah, pero es que hay un Dios en los cielos que revela los sueños. Espere, yo voy y oro. Y se fue a orar y a buscar el rostro de Dios. Y el Señor le reveló a Daniel cuál fue el sueño de Nabucodonosor, qué soñó, y le dio la interpretación. Cuando tuvo esa revelación, ya Daniel se presentó ante el rey y le dijo: rey, no es necesario que mate a los sabios, que mate a la gente en Babilonia. Yo le voy a decir qué fue lo que soñó y también le voy a decir qué significa. Vea, rey, usted soñó con una gran imagen, con la cabeza de oro, con el pecho de plata, con el vientre y los muslos de bronce, y con los pies y los dedos de hierro mezclados con barro. Y la interpretación es esta: la cabeza de oro es usted, el reino de Babilonia. El pecho de plata es otro imperio que se va a levantar después de usted, el imperio medo-persa. Y después de ese imperio vendrá otro imperio representado en el vientre y los muslos de bronce, que será el imperio griego. Y después de ese imperio vendrá otro imperio que está representado en las piernas y en los dedos de hierro mezclados con barro. Corresponde al imperio romano, y el barro a unas alianzas humanas que harán ahí. Además de esto, oh rey, en su sueño usted veía que de lo alto era cortada una piedrecita, no con mano, y esa piedra vino rodando y golpeó la imagen en los pies de hierro mezclados con barro, y la hizo añicos, la hizo pedazos. Eso quiere decir que después de esos 4 reinos se levantará otro reino que no será destruido jamás y que durará para siempre, el cual creció hasta llenar toda la tierra y hacerse un gran monte. Ya usted sabe cuál es ese reino, ¿cierto? Ese es el reino del Cristo glorioso. Ese es el reino milenial. Amén. Eso lo va a encontrar en Daniel capítulo 2. Se lo relaté así porque si nos ponemos a leerlo aquí ahora, cierto, ya nos tienen que dar aquí como merienda y todo eso. Entonces, ahí está representado. Sería largo hablarles de Daniel 7, donde ya no aparece la imagen con cabeza de oro, con pecho de plata, con muslos de bronce, con piernas de hierro y barro, sino que aparece son 4 animales, 4 bestias. La primera es un león, la segunda es un oso, la tercera es un macho cabrío y la cuarta es una bestia horrorosa.
representan lo mismo. El león, Babilonia, el oso medo-persa, dice que se alzaba de un lado más que otro, porque los persas fueron más valientes y más avanzados que los medos, porque se unieron esos dos reinos, Medos y Persia, por eso se llama medo-persas. Y el macho cabrío, para representar ahí el imperio griego, y lo que es la bestia horrorosa para representar el imperio romano. Después, más adelante, hablaremos de eso en la otra semana de escatología. Esto es para que usted tenga una idea de que estos imperios han dominado a Israel en su tiempo. El último imperio que dominará a Israel será el reino del anticristo. ¿A dónde llevan las profecías de Daniel 2 y Daniel 7? Al reino del anticristo. Allá es a donde apuntan. Yendo más adelante, ese imperio durará 7 años, está para el futuro. Ahora, el imperio babilonio en Nabucodonosor, que conquistó, que destruyó Jerusalén en el año 605. ¿Hacia dónde apunta todo eso? Al reino del anticristo. Póngale cuidado, Nimrod, Faraón, Nabucodonosor, Amán, ¿se acuerdan de Amán? Herodes, Hitler, Antíoco Epífanes, el general Tito, todo eso son figuras del anticristo, figuras del anticristo. Ahora encontramos aquí algo muy interesante. Apocalipsis 11, verso 1 y 2. Mire lo que dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuántos años son 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio. Hollarán a Jerusalén, profanarán el santuario, harán estragos. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿A qué corresponde? A la gran tribulación. Pasemos al siguiente pasaje. Me asombra, me aterra la precisión de Dios, y todo está en la palabra. Daniel 8, verso 13 al 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? O sea, ¿hasta cuándo se va a suspender la ofrenda, el sacrificio? Y la prevaricación asoladora, o sea, ¿hasta cuándo va a estar esa porquería, esa abominación, eso horripilante? ¿Hasta cuándo va a estar esa contaminación? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿A cuánto equivalen 2300 tardes y mañanas? ¿Ah? ¿Por qué 3 años y medio? Más o menos. Póngale cuidado, más o menos. ¿Por qué? 2300 tardes y mañanas. ¿Qué se hacía en el altar del sacrificio? Se ofrecía un sacrificio por la tarde y otro por la mañana. Entonces, mañana y tarde, ¿a cuánto equivaldría? A un día.
Entonces divida 2300 tardes y mañanas. ¿Cuánto le vendría a dar? 1100 ¿qué? 1150 días. ¿A cuántos años corresponden 1150 días? A 3 años y medio. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo va a estar pisoteado Jerusalén? ¿Hasta cuándo los gentiles lo van a dominar? Bueno, ahí habla de 3 años y medio. Pero los tiempos de los gentiles comenzaron desde que Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Pero ¿hasta cuándo van a durar? Hasta allá, hasta el final de la gran tribulación. Entonces ahí está esta imagen que me pareció tremenda. Una piedra no cortada con mano. Hiere la imagen en los pies. Esos reinos pasan, esos reinos han caído, han pasado, y el único reino que permanecerá para siempre es el reino de Cristo Jesús. Denle ese aplauso fuerte a Cristo el Señor. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Les voy a dejar una tarea. Van a investigar ustedes acerca de Israel, las guerras que han tenido a través de los tiempos. Asómbrese, hay una que se llama la guerra de los 6 días, donde millones y millones de árabes se juntaron para pelear y exterminar a Israel. Israel, con unos pocos soldados en comparación de sus enemigos, en tan solo 6 días acabó con ellos. Y otras cosas más. Les hablaba de Hitler, que asesinó más de 6 millones de judíos. ¿Qué hizo Herodes? Recuerdan que mandó matar todos los niños menores de 2 años. ¿Qué decir del faraón? ¿Recuerdan cómo ordenó matar también a todos los niños? Israel ha sufrido las peores guerras, las peores masacres, y no lo han podido exterminar y no podrán. ¿Recuerdan lo que vio Moisés cuando Dios lo llamó? Una zarza ardiente. Israel es la zarza que arde pero no se consume. Israel es el pueblo que sufre pero no logran acabarlo, y no podrán acabarlo porque Dios está con ellos y Dios los preservará porque tiene un programa con ellos. Eso sí, van a sufrir muchos y muchos de ellos se van a perder. Isaías dice: si el pueblo fuere como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué es el remanente? Un poquito. ¿Cuánta arena puede tener todo el mar? Solo la de la orilla sería el remanente. Por eso el cuento que le dijeron a muchos: no, Israel es salvo por promesa, y no es sino nacer en ese pueblo y ya está salvo. Falso. Para que Israel se salve, se tiene que arrepentir, se tiene que convertir, tiene que creer a Cristo Jesús, tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Durante la gran tribulación. Vamos un poquito más adelante, ya casi vamos a concluir, porque viene aquí algo muy interesante que tiene que ver con nosotros. Entonces, el programa de Dios con Israel quedó detenido y el Señor se volvió a los gentiles. Me gustó mucho el pasaje que leyó el hermano Juan ahora. Pablo fue a hablarle a los judíos y ellos no quisieron, lo rechazaron. Y Pablo les dijo: vea, a ustedes era necesario hablarles primero. El ejemplo que les puse de la señora que cocinó el plato, que se lo fue a dar al hijo, pero él dijo que no quería eso, y llamó al vecino y ese sí se lo comió. Pablo le llevó el banquete a los judíos, ellos dijeron no. Entonces Pablo se fue a los gentiles y les dijo: es que así nos mandó Dios, que fuéramos luz a los gentiles. Y otro pasaje, Hechos 28:28, termina muy hermoso, termina diciendo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán.
Entre esos gentiles estábamos usted y yo. Porque cuando oímos el mensaje del Evangelio, el Señor nos permitió creer en él. Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar pueblo de ellos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? No, póngale cuidado. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar pueblo de ellos para su nombre. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto. ¿Después de qué? Después de tomar pueblo para su nombre. Después del arrebatamiento de la iglesia. Volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Cuánto tiempo lleva caído? 1950 años y hasta más. Hasta más, porque si contamos desde el año 600 antes de Cristo, desde Nabucodonosor, ese tabernáculo está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde los tiempos antiguos. Esta última parte, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, hace parte de ese programa de Dios tomar pueblo de entre los gentiles para su nombre. La verdad es que a veces leemos la Biblia y la leemos así toda seguido, y a eso tiene su manera de entenderla. Vamos más adelante porque viene aquí algo maravilloso. La plenitud de los gentiles. Bueno, entonces, ¿qué son los tiempos de los gentiles? Es el tiempo durante el cual los gentiles dominan, enseñorean, pisotean, humillan a Israel. ¿Desde cuándo se empieza a contar los tiempos de los gentiles? Desde el año 605 antes de Cristo, desde Nabucodonosor, y va hasta el anticristo al final de la gran tribulación. Esos son los tiempos de los gentiles. El poder gentil dominando el mundo y dominando a Israel. ¿Recuerda alguno de ustedes en qué año Israel vino a ser otra vez nación? En 1948, como el 14 de mayo. Ahí le dieron el estatus de nación. Pero una nación que no ha podido entrar a poseer toda la capital. O bueno, Jerusalén, que la capital es Tel Aviv. No han podido. ¿Por qué? Porque los gentiles todavía están dominando sobre ellos. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Esto no tiene que ver con Israel. Tiene que ver con los gentiles y con la iglesia. No tiene que ver con Israel en cuanto a que Israel no se ha convertido como nación. Israel se va a convertir como nación en la gran tribulación. Tiene que ver con Israel en el sentido de que de Israel solo se han convertido individuos, personas muy contaditos. A ver, levanten las manos los judíos convertidos aquí en San Francisco. No vinieron hoy. Por allá mi hijo levanta la mano, sobre todo tan judío, ¿cierto? Jodido más bien, pero judío no. Entonces, Romanos capítulo 11, verso 25. A ver, acompáñame a leer todos juntos este pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Israel está endurecido ahora, en parte,
¿Hasta cuándo va a estar endurecido? Mire el misterio aquí. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Ese todo no es absoluto, es relativo, porque se refiere solo al remanente. Y todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, otra vez, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo va a estar endurecido? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? ¿De qué habla la palabra plenitud? ¿Qué es plenitud? Cuando esté lleno, ¿qué? El cupo. Pongamos un ejemplo sencillo, hablemos de un bus, hablemos de un avión. ¿Cuántos asientos puede tener un bus? 40, todos sentados, nadie va de pie. ¿Cierto que así le dicen a uno? Nadie de pie, todos sentados. 40 es el cupo, 40 es la plenitud, 40 es el número que cabe en ese bus. Lo mismo si fuera un avión, hay de 12, hay de 60, hay de 150, en fin. Entonces, Dios tiene un cupo. Dios tiene un número de gentiles para salvar. Desde que Cristo murió en el Calvario hasta nuestros días, Él tiene un número. Escúchelo. El día que se convierta, que se arrepienta, que nazca de nuevo, que se entregue a Cristo, que se bautice en el nombre de Jesús, ese último gentil que Él tiene para ser salvo, habrá entrado a la plenitud de los gentiles. ¿A dónde? A la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El día que eso ocurra, el Señor levantará su iglesia, arrebatará su iglesia. ¡Aleluya! Y entonces el Señor se volverá a Israel para seguir el programa con ellos. ¿En qué programa estamos nosotros? En el programa de la gracia, en el programa de la iglesia. Y rápidamente, ya para irnos, regáleme 5 minuticos. La iglesia verdadera, para cuando le digan a usted: ¿y cuál es la iglesia verdadera? A mí no me da pena decir: somos la iglesia verdadera. Yo lo digo con alegría, lo digo con gozo, lo digo con convicción. Somos la iglesia verdadera. ¿Cómo sé que es la iglesia verdadera? Ahí está. Número 1, la iglesia verdadera cree y predica que Cristo Jesús es el único Dios verdadero. Número 2, la iglesia verdadera bautiza en el nombre de Jesús de Nazaret para perdón de los pecados. Número 3, la iglesia verdadera recibe el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y número 4, la iglesia verdadera vive en paz y santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sí, alabe al Señor con ese aplauso, glorifíquelo a Él. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Si Dios quiere, mañana hablaremos del arrebatamiento de la iglesia. No se pierda la bendición de venir y escuchar estas cosas tan hermosas. Todo esto está consignado en este módulo. Lo que les he enseñado hoy y otras cosas más que no alcanza uno a enseñarlas, están aquí en este módulo. Este módulo es fruto del estudio, de la oración, del ayuno de varios años. Es una bendición que ustedes lo tengan. Porque alguno dirá: ay, el pastor nos enseñó unas cosas tan buenas. Sí, ¿qué le enseñó? Ve, yo no me acuerdo, pero eso estuvo muy bueno.
En cambio, si usted lo tiene en el módulo, va a decir, vea, el pastor nos enseñó estas enseñanzas, vea, aquí están en el módulo. Aparte de eso, les va a servir para usted evangelizar, para usted predicar, para usted enseñar en los discipulados también. Oremos a Dios. Padre,